Señoras y señores, Edwin Rivera Manso llegó. Lleva tu vida a otro nivel. Edwin, buenos días. Vamos, buenos días, buenos días. Qué bueno estar aquí en la mañana, temprano, con mucha alegría, escuchando el programa. Y con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Oye, así se siente, ¿verdad? Se siente así la Navidad. Rico. Y qué bueno estar con ustedes en esta mañana, Sí. donde hemos estado cada día. Siempre este segmento va para llevar tu vida a otro nivel. Temas motivacionales, pero siempre vamos de la escritura a la motivación y de ahí a tu corazón. Y hemos estado hablando como una serie, preparándonos para recibir ese 2021 10 veces mejor. Hemos hablado que nada afuera cambiará, a menos que también cambie nuestro desarrollo, nuestra percepción, nuestros resultados cambiarán atados a ese mejoramiento y crecimiento personal. Y hemos hablado de 3 palabras clave. La primera fue esfuerzo. La segunda fue tiempo y hoy concluimos hablando de resultados. Miren, los resultados son la manera de medir a alguien. Los resultados para mí es la muestra en el tiempo de que usted sabe hacer lo que hace y lo hace bien. Y lo hace bien. Cuando decimos que usted tiene resultados, queremos decir que usted es una persona efectiva. Ajá. Que usted en lo que sea que se desempeña puede demostrar pericia, puede demostrar que realmente una tarea le puede ser confiada. Y yo creo que eso es importante en el mundo donde vivimos, porque la excelencia hay que medirla. No es meramente porque usted cree hacerlo. Tenemos que poder medir y tener estándares. Y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en esta generación es una cultura donde se han bajado los estándares. Ajá. Donde a veces de manera educativa, donde a veces a los niños se les resta y hay cintas por todo, por participación. Entonces llega el momento donde preparamos a la gente para la ineficiencia en vez de la eficacia. Wow. O sea, llega el momento donde usted tiene que... Claro. Sí. Usted tiene que dar resultado. O sea, usted tiene que dar resultado. O sea, el mundo no se acomoda a veces a estas ideas que donde todos van a tener espacio. No necesariamente así. Tenemos que competir y ese es el mundo en que vivimos. Y hay que prepararnos para eso. Ahora bien, les pregunto a ustedes, Moraima y Fernan, ¿se consideran ustedes personas competitivas? Define competitiva. No les voy a saber qué entienden ustedes por eso. Se definen ustedes personas como competitivas, que lo que hacen, qué sé yo, quieren ganar esto, se esfuerzan por eso. Les gusta ese asunto, ¿verdad? De cuando tienen que hacer algo, vamos con todo y a correr. Bueno, yo me considero cuando quiero hacer algo, lucir bien, quedar bien, yo voy con todo. ¿Vas con todo? Sí, voy con todo y claro, he aprendido a manejar la frustración de cuando no me sale. Ajá. Porque no siempre me sale como yo quise. No siempre me sale como yo puse en agenda que me iba a salir. Ajá. Así que en todo el proceso la frustración estaba presente y tuve que aprender a manejarla. Y yo creo que esa es mi primera victoria, fíjate, manejar qué faltó de mí. Ajá. No qué culpa tuve, qué faltó de mí. Muy bien. Para no poder alcanzar eso que dije. Pero sí, soy de las que dejo todo. Y el doctor Radio. Envuelto en la pasión de la tarea o de la misión, tú lo das todo y no te das cuenta de que estás compitiendo y de que vas adelante tal vez. Eso es. No te das cuenta, tú le das. Y de momento algo te hace mirar y dices, oye, yo estoy compitiendo. o se la estoy poniendo difícil a alguien más. Exacto. Pero no siempre es el objetivo, ¿no? Pero fíjate, eso que ustedes dicen es lo que yo, lo que quiero hablar del tema de los resultados. Okay. O sea, esto se convierte para la persona efectiva, no necesariamente estoy hablando de exitoso, ¿verdad? Porque se estima que tiene éxito. Una persona efectiva, oye, se le convierte en la segunda piel competir. Mira, nosotros, voy a derrumbar filosofías de Kindergarten. No, lo importante no es ganar, lo importante es que competir. Y eso no es verdad. Y usted lo sabe. Porque, mira, Héctor Villas decía, un amigo que es motivador, mi compañero de toda la vida, dice, si a la verdad fuera que perder fuera tan chévere, nos sintiéramos tan bien cuando perdemos. Y eso no es verdad. No está en nuestra naturaleza eso. Sí. Y lo que decía por ahí es importante, claro. Sí. Yo le voy a enseñar a mi hijo
que tiene que trabajar con la frustración que puedes manejar o devenir de no obtener lo que quiere. Claro. Pero no le voy a decir que se acomode al mundo a ser siempre un eterno prospecto o a ser siempre alguien amateur. No, llega el momento donde nosotros tenemos que demostrar los resultados. Yo le voy a enseñar a dar lo mejor de sí. Es más, si mi hijo viniera llorando porque realmente está en una competencia, dio todo lo que tenía y aún así alguien lo superó, ese fue mejor que tú. Claro. Y me siento contento porque saliste de la arena dando todo. Si es el caso de que tú pierdes, llegas a segundo lugar y sabes que podías hacer algo más y no lo hiciste, ese es un gran dolor. Eso es diferente. Entonces, lo que yo quiero invitarle a usted hoy es importante de tener resultados. Para tener resultados hay que saber hacer las cosas, yo tengo que esforzarme, yo quiero resultados. Eso es una parte importante de toda persona que quiera tener éxito. Y hay que romper nuestros propios récords. Por lo general, entramos en competencia buscando romper el récord del otro. Claro. Cuando yo tengo que romper el mío. Eso es así. O sea, por ejemplo, yo que corro, si corrí en tanto tiempo, yo me propongo el fin de semana que viene. Un minuto más, un minuto menos, claro. Sí, en menos tiempo. Distancia. En las carreras, un minuto hace la diferencia. Claro. Hay gente que ha ganado una carrera por una milésima de segundo. O sea, que a veces el competidor más duro es uno mismo. Sí. Claro. Entonces, a eso es que vamos. No podemos estar toda la vida haciendo en los deportes está la categoría amateur y luego la profesional. Para poder obtener el resultado de nuestra vida, nosotros no podemos estar todo el tiempo en el asunto amateur. O sea, llega el momento donde yo tengo que obtener el resultado y esos resultados me lleven a un mejor lugar de desempeño, a mejor satisfacción conmigo mismo. Definitivo. Yo no creo que necesariamente, como decía Moraima, siempre competimos con alguien, arrancarle la cabeza a alguien más, sino también competimos con nosotros mismos para mejorarnos, para ser hoy mejores de los que fuimos ayer. Claro. Y hay 4 quizás mentalidades que me parece que pueden ser insuficientes o que son problemáticas a la hora de mejorar nuestros resultados. La primera, establecer alcances demasiado bajos o mínimos. Y eso es la gente que se acostumbra a pasar todo con ficha. Pues todo va. Está bien. Eso está bien. Nadie se va a dar cuenta. Déjalo así. No, la persona que quiere resultados exige. La persona que, porque da también lo que exige. O sea, a veces el conformarnos con esa mentalidad de lo menos posible hace que terminemos seleccionando entre lo mejor y lo peor. Definitivo. Hay gente, tú has visto eso, que cuando uno va a un restaurante, uno no va necesariamente a pedir el peor, tacho, eso que está en la cocina, eso que sobra, eso que está dañado, tráigamelo. Sí, dame lo que queda, que no hay problema. Dame lo que no, vamos, pedimos, nos gusta que las cosas estén, pero esto va atado a una mentalidad de resultados. O sea, yo quiero buenos resultados, por lo tanto, voy a exigirme más porque estar en una mentalidad o en un escenario donde yo siempre me acostumbro a lo mínimo, lo que hace es que deja dentro de ello, no puedo avanzar porque estoy en un lugar como de complacencia. Nunca se me empuja, nunca me estiro más allá de lo que es mi capacidad. Y usted no va a saber de lo que usted es capaz a menos de que usted se emplee a fondo. Cuando tú estás quemando todo el aceite de tu lámpara, que tú vuelves a tu casa exhausto, que caes por la noche muerto, uno vive, Moraima, el trabajo, el exceso de trabajo, yo creo que no es lo que mata a la gente, sino a veces el que es improductivo. Sí. Exacto. A veces la gente está cansada de estar cansada, de nada. Sí. Pero la persona que tú la ves que, por ejemplo, dice, la gente, no sé si les diré a ustedes, pero ¿y cómo ustedes pueden? Todo Ustedes hacen tantas cosas a la vez. Sí, a mí todo el tiempo me dicen y a mí también. Sí, y entonces uno se mira y uno dice, de repente siente y dice, ¿estaré haciendo algo mal? Y Carlos Muñoz, el influencer mexicano, dice, y los que somos emprendedores no descansamos porque se descansa, te va a tocar descansar suficiente cuando te mueras. La Madre Teresa dijo eso, para descansar tenemos toda la eternidad. Claro. Increíble. Pero eso es cierto, es la cosa de que tú dices, mira, sí descansamos, claro que sí, pero estamos empleándonos a fondo y entonces estamos haciendo esto, aquello, porque lo podemos hacer, pero el descanso es parte de, pero no nos estamos conformando a decir, ¿por qué es que sí se puede? Si yo puedo llegar, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero si no te propones eso,
no lo alcanza. Hay gente Número que no dos, lo comprende. Hay gente que no lo comprende para nada. No. La gente lo ve como una locura, como tú lo dices, ¿no? Aparte de que uno tiene un momentum. Sí. O sea, uno tiene que entender que hay un momentum que si lo dejas pasar, Se va. se te fue el timing, tren. el timing. Sí, Sí. Construir esa ola. Construir esa ola. Y una vez la ola arranque, pues entonces ya puedes tomar unos descansitos sin detenerte, obviamente. Eso es. Número dos, subestimar cuánta acción será necesaria. Y el peligro es lo que llama el psicólogo colombiano que se llama Walter Rizzo, el optimismo ilusorio. ¿Verdad? Es a veces ponernos esta meta que queremos alcanzar, pero es también subestimar lo que vamos a hacer. O sea, la gente a veces dice, chacho, eso no va a salir, y nos preparamos solo para el éxito. Chacho, eso va a quedar brutal. No te preocupes, eso no va a salir, pero ¿qué pasa si no sale? ¿Y qué pasa si no A veces sale? subestimamos la cantidad de acción que tenemos que tomar para llegar a la meta. Y yo creo que todos nosotros nos ha pasado que nos hemos metido en algo que cuando vinimos a ver dijimos, ay Dios mío, porque yo me metí aquí. Sí, Pero esa situación límite nos empujó, porque a veces salimos contra viento y marea. Pero y vamos aprendiendo a no hacer eso. Vamos aprendiendo a que si vamos a jugar duro, pero sabemos que eso va a venir con ciertas cosas que vienen con el territorio. Exacto. Y uno, al ser un competidor y buscar el resultado, sabe. No vamos a vivir con tristeza o no nos vamos a quejar de ese proceso. Vamos a enfrentarlo porque ahí están nuestros resultados. Número 3, pasar demasiado tiempo compitiendo, pero no dominando en mi área de especialidad. Y aquí yo me quiero detener. Yo creo que llega el momento donde uno debe aprender a hacer las cosas hasta con la izquierda, en el sentido de cuando tú has hecho algo constantemente, ya no es una preocupación. Por ejemplo, a Moray Moyola, me ha tocado dar charlas temprano, en la noche, me ha tocado públicos fáciles, públicos hostiles. Ya no es una preocupación. Luego de tantos años, si tú tienes las destrezas particularmente porque tú dominas lo que haces, you are in the top of the game. Y no es una cosa de arrogancia, es la confianza en las destrezas. Es decir, pues vamos por encima, sé que esto es difícil, pero yo no puedo estar todo el tiempo en el nivel del eterno prospecto amateur, tratando de aprender. ¿Cuándo llega el momento que uno dice, no, tengo lo suficiente, estoy listo? Por ejemplo, yo estoy seguro que Fernan dice, lo ha hecho a través de la radio, lo ha hecho en Nueva Vida, pero lo ha hecho antes allá y lo volverá a hacer allá o acullá donde esté. ¿Por qué? Porque domina el fundamento. Sí. Yo conozco mi negocio. Yo sé lo que pone la caja a sonar. Yo sé lo que mueve la caja. Yo sé lo que hace hacer en la producción. Y no quiere decir que no tenga que aprender, que no tenga más o personas que puedan venir a mi vida a enseñarme. Pero usted tiene que ser bueno en algo. ¿Sabe? La gente que es exitosa o que logra estar tiempo en lo que hace es porque es bueno en lo que hace. Wow. Entonces, ese proceso, yo quiero ser bueno en lo que hago. Yo quiero que me sigan contratando. Mira, yo veo la cantidad de personas que empieza cosas y no termina. Y te digo, gente que arranca y de repente, ¿y qué está haciendo ese fulano? Pues no sé, está perdido en el espacio. Y gente buena en lo que hace. Bueno, lo que uno dice, si yo tuviese ese talento. Exacto. Pero se quedó meramente, yo creo que en la participación en la competencia, pero no en dominar su ramo. Así mismo. Dominar requiere tomar la determinación de permanecer ahí. De buscar lo necesario, buscar los resultados, de a pesar de viento y marea, reinventarse, otra vez trabajarlo, volverlo a intentar. Y si uno no, como tú dices, Edwin, si uno no se queda ahí, esto es como los ejercicios. Tú puedes haber logrado unos músculos y unas cosas, pero dale una semana sin hacerlo para que tú veas como rápido el cuerpo comienza. Va para atrás, exacto. No porque uno alcanza unos niveles, uno no puede, uno va a decir, lo tengo todo. No. Llega una meta y una más grande esperándome. Eso es así. Y por último, tal vez en esta mañana, lo que quisiera decirle es, el cuarto error que la gente comete a la hora de buscar resultados es subestimar la cantidad de adversidades que tendremos que vencer en orden de alcanzar la meta. ¿Y por qué señalo esto? Lo segundo que le dije fue que nosotros no tener, ¿verdad? Dejar de subestimar lo que son el esfuerzo que tendremos que dar, pero también las adversidades que tendremos que vencer. Yo estaba viendo hace algunos años, cayó en mis manos un librito bien interesante, se llama Mi primer millón, de Christian Godefroy y Charles Albert Poissant. Y lo que hace este señor es entrevistar es compartir las biografías de diversas personas que lograron, ¿verdad?, ese paso de alcanzar, ¿verdad?, las cifras millonarias, pero lo que él trata de hacer es como una biografía investigativa
de ese turning point de la persona que de repente del cero logra alcanzar esto. Y tiene las biografías de gente como Walt Disney, la biografía de gente como Sam Walton, la biografía de gente como JCPenney. Y en estos tres que yo acabo de mencionar, una de las cosas que puede estar en parte de la vida de ellos es que quizás en más de una ocasión estuvieron en bancarrota. Tuvieron que declararse en quiebra. Y uno pensaría, ¿verdad?, que la quiebra puede ser lo peor que le pueda pasar a una persona, y uno pensaría que tal vez el quebrar es como que, wow, pues se acabó y se enterró la historia. Pero para ninguna de estas personas la quiebra se acabó la historia. Al contrario, luego de la quiebra continuaron perseverando hasta llegar a la oportunidad. Por ejemplo, en el caso de Walt Disney, que es una historia que, ¿verdad?, bien fascinante, ¿no? Disney inclusive sufrió, hasta le plagiaron una buena historia. La primera idea antes de llegar a Mickey Mouse fue Mortimer Mouse. Y alguien copió el personaje y le dijeron que no podía seguir y que él no tendría talento para X o Y cosas, ¿no? Hasta el punto de poder, ¿verdad?, declararse en quiebra porque no encontraba trabajo como dibujante o caricaturista para sostenerse. Hasta la idea de Disney, hasta la idea de las películas sonoras, de cosas infantiles, ¿no? Hasta la idea de los parques, hasta el Gran Disneylandia, ¿no? Claro. Y cuando tú empiezas a mirar esa historia, ese proceso fue fundamental para poder tener la historia que tenemos hoy. Así mismo JCPenney y otro, ¿verdad?, que uno dice, wow, pero una tienda o una cadena de tiendas tan grande, sí, le tocó vivir la quiebra y esa fue tal vez la gasolina para llegar. Así que las personas que han tenido en sus historias de éxito siempre, o de búsqueda de resultados, siempre la palabra riesgo está ahí. Siempre. No se puede sacar de la ecuación. Y entonces hay personas que quisieran que de alguna manera su vida de éxito viniera pues haciendo las cosas siempre jugando safe, nunca saliendo de la zona de comodidad, nunca tomando riesgos. It's not gonna happen. Ese estilo de vida de textbook, de que todo tiene que estar escrito, toda la normativa y que yo no voy a sufrir ningún riesgo, no nos va a ayudar a vivir con satisfacción y con resultados. En algún momento, y pregúntele al empresario o a la persona que tiene que tomar la decisión de decir, yo quiero hacer esto que es mi pasión, pero no quiero soltarle este dinero, pero ¿cuándo suelto mi trabajo? Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. Ese timing. El timing, ¿cuándo yo lo hago? Y hay momentos en que no sé si te pasa, Edwin, como verdad, empresario, motivadora, a ti también, Fernán, pero los riesgos se convierten hasta en un motor. Ajá. Sí, porque uno dice que tengo este riesgo, pues entonces ahora voy a lo voy a hacer más duro. ¿Le pone pique? Sí, le voy a poner pique. Sí, yo me he visto en esa. Ajá. Yo me he visto en esa y yo, espérate. No voy a permitir que este riesgo opaque lo que yo voy a hacer. Eso es. Todo tiene un riesgo, hasta levantarte de la cama te puedes caer, bañándote en la bañera te puedes caer, o sea, toda en la vida tiene un riesgo. Yo quiero hablarle a la persona que posiblemente está insatisfecho de donde está. Hoy quiero terminar dirigiéndome a ti, que posiblemente estás a lo mejor haciendo el trabajo que no te gusta, que realmente estás ahí porque no te queda otra alternativa, pero no es lo que tú naciste para hacer. Wow. O la persona que me está escuchando y tal vez está desarrollando un proyecto que sabe que tiene potencial y de alguna manera es lo que le gustaría hacer, pero todavía no ha llegado al sitio donde debe. Yo quiero hablarle a las personas que tal vez están en inclusive escenarios de vida retantes, que ya dio esa etapa a lo que iba a dar y tú necesitas como salir de ello para alcanzar los verdaderos resultados. A ti que me estás escuchando, que puede estar ahí, hay un momento que es escalofriante y es cuando tienes que tomar la decisión de soltar lo que conoces para hacer lo que no conoces, para embarcarte en algo que excede tu capacidad, que excede tu sueño, que excede tus metas, que excede lo que siempre has hecho. Pues quiero decirte que te arriesgues. Eso. Quiero invitarte a que tomes ese tipo de decisión. No te estoy invitando a ser irresponsable. No te estoy invitando a hacerlo de la noche a la mañana. Lo que sí estoy seguro es que todas las personas que hoy quizás están en la casa fabricando cosas y están contentos, en algún momento tuvieron que soltar el trabajo que no les gustaba. Llegó el momento donde se dieron cuenta que con el sideline, que con el sueño, que con la aventura no es lo que querían hacer y tuvieron que soltar lo seguro para meterle mano a lo inseguro. Y ese espacio te va a tocar. Ese espacio de tú decir, suelto el trabajo o no lo suelto. Esa decisión es bien difícil y tienes que estar preparado. La cosa no puede salir. Pero chicos,
llevas tantos años tal vez aguardando algo, pon el plan, el motor, sigue estos consejos y busca resultados. Deja de competir, comienza a dominar, no te pongas metas bajas y no subestimes la cantidad de trabajo ni la adversidad. Pero esta mentalidad de obtener resultados y de estar en un lugar de satisfacción, de abundancia, de posibilidades, cuando tú estás en el sitio, en la zona, cuando tú estás en el lugar donde debe estar, el trabajo es diversión, es una aventura, venga más. Queremos, tú sabes, echar los retos porque estamos apasionados por ello. Así que yo espero que este 2021 venga acompañado de toda esa realidad y de todas esas grandes bendiciones, porque la gente que tiene resultados es la gente que lleva su vida a otro nivel. Vamos, estoy motivado. Buenísimo. Estamos listos para ir a dar una conferencia. Eso. Vamos a darle. Qué bueno, Eddie, tremendo. Vamos a darle. Tremendo, excelente. Y el que no asume riesgos no sabe si le iba a ir bien o no. Chacho, sí. Y ese quedarse con ese interrogante. ¿Qué tal si lo hubiese hecho? Ay, Edwin, ¿cómo las personas pueden conseguir? Miren, ya saben, pueden seguirnos a través de las redes sociales. Edwin Rivera Manso. Óigame, para invitaciones, 787-645-8188. Y recuerden entrar a nuestras redes para los cursos que ya tenemos listos para el 2021. El primero es Fe y Política. Arrancamos enero 14, curso del Instituto Alas. Y ya prontito de la próxima semana les traeremos todos los nuevos cursos que arrancan en enero y febrero del Instituto Alas y a otro nivel. Felicidades. Edwin Rivera Manso. Gracias. En Ruta Nueva Vida.